Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Vamos a la tanda comercial y después voy a compartir con ustedes unas notas interesantes. Ya volvemos. Su seguridad requiere decisiones firmes. Compre seguro su 0 kilómetro. Los concesionarios oficiales son su garantía. Este es un mensaje de ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. ...40 años de responsabilidad empresaria. PI Ingeniería Sociedad Anónima. Su concesionario Citroën de La Plata. Para vos, que vas a comprarte un 0 kilómetro, en los concesionarios de autos, La Caja también te ofrece los seguros más convenientes. Y a mejor precio. Asegúrate con nosotros. La Caja, una elección inteligente. Nuevo Citroën C3 Aircross. Nuevos caminos, nuevas experiencias. Citroën. Ustedes saben que en este asunto de tratar de conversar un poco con la gente o con los diputados, con los políticos, con aquellos que tienen que decir absolutamente algo, hacía tiempo que teníamos interés en conversar con alguien que de algún modo está muy presente en la opinión de la gente por su actuación como Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, fundamentalmente. El doctor Manuel Garrido, que de él se trata, y que ha aceptado gentilmente venir a charlar con nosotros, sobre todo ahora en estos momentos donde hay tantas cosas para conversar. Y evidentemente espero que podamos obtener cosas por lo menos claras y contundentes acerca de lo que efectivamente está ocurriendo en el país. Les quiero decir algo. ¿Quién es el doctor Garrido? Es abogado, es diploma de honor de la facultad, con promedio 9.53, director durante 2 años, el 2009 al 2011, de programas de justicia y transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, abogado de un estudio jurídico, además Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas y un currículum efectivamente muy extenso que ustedes lo pueden ver perfectamente en internet sin problemas de ninguna naturaleza. Simplemente esto es anecdótico, simplemente para visualizar un poquitito con quién vamos a conversar, sobre todo después de haber leído un artículo que me llamó la atención y además que pinta efectivamente con una sutileza especial qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. El artículo se llama Pícaros y Cachafaces y tiene cosas realmente trascendentes, por lo menos en los conceptos que vuelca en esta nota. Gracias por venir, doctor. Es un gusto. Gracias por la invitación. Lo felicito por la nota. A mí me encantó realmente. Yo no sé si todo el mundo puede compenetrarse la cosa y extractar lo que usted está diciendo en ella. Sí, bueno, cuando la escribí, al releerla me pareció que pinté un cuadro muy oscuro. Pero bueno, sí, fue una especie de liberación. Claro, salió de adentro, ¿no? Sí, salió de adentro. Efectivamente. Sobre todo después de haber pasado por esto de la Fiscalía Nacional de Investigaciones, donde no se han llegado a concretar algunas cosas. Cuando usted se fue no los dejaron concretar cosas. Me da la impresión de que es un poco lo que ocurre en general, ¿no? Es como que
se llega hasta un momento determinado, pero es como que se para, se bloquea, se pasa a otra cosa, o se diluye con alguna otra cosa. Sí, los episodios del último tiempo, de alguna manera, muestran con crudeza hasta dónde o cómo funcionan los bloqueos, porque normalmente la cuestión se diluye por el paso del tiempo. O sea, el modo más habitual en que los casos judiciales, o por lo menos los que involucran a funcionarios públicos en el poder, se van diluyendo con el paso del tiempo. En este caso particular ocurrió que, bueno, por aquellas cosas que a veces pasan, este caso avanzó un poco, el fiscal estaba compenetrado buscando pruebas y ahí es que de repente con crudeza, de manera brutal, es que vemos que se aparta primero al juez, después al fiscal, cae el propio jefe de los fiscales. Yo quiero tomar algunos, no sé si toda la gente lo pudo leer, pero marqué algunos párrafos que, si usted me permite, se los voy a leer, ¿Cómo no? porque realmente me resultaron mucho más profundos, ¿no? Las decisiones judiciales en los casos Schocklender, Ciccone y Macri se desgranan siempre en el sentido más favorable al gobierno nacional. Desplazamientos de fiscales y jueces incómodos a través de picardías judiciales, abogados desplegando celadas para emboscar a jueces insuficientemente dóciles, encarcelamientos indebidos de personajes molestos, demoras por un lado, celeridad procesal por el otro, la posible designación de un jefe de fiscales vaciado de ese modelo operativo en el que la formación jurídica no tiene absolutamente ninguna relevancia, y finalmente será muy difícil desmantelar una estructura ineficaz y corrupta que no ha generado hasta ahora la reacción y la movilización pública. Yo creo que con esto se está marcando, desgraciadamente, es decir, aquellos que estamos vinculados al derecho de algún modo, está marcándose una cosa realmente triste para el desarrollo del país. La falta de respeto por las instituciones jurídicas. Sí, además las modificaciones en el Poder Judicial, digamos, en un país normal, se van produciendo muy paulatinamente. Es necesario mucho tiempo para modificar una estructura judicial. El problema acá es que este modelo de impunidad y de ineficacia que están asociados, se ha consolidado a lo largo de 20 años. Entonces, revertir esta situación va a ser muy difícil, porque de hecho se ha edificado paso a paso con circunstancias realmente sorprendentes. El año pasado se destrabó un concurso sospechado de que varios de los que estaban al tope de las calificaciones habían tenido los temas con anterioridad, igualmente pasaron por el Consejo de la Magistratura. Entonces, esta situación solamente se puede ir modificando paulatinamente a medida que se va produciendo alguna vacante en un país normal. Entonces, este fenómeno, y además otra cuestión que es muy grave acá, es el modelo que irradia. El título de la nota es Pícaros y Cachafaces. Bueno, Cachafaces y Pícaros es lo mismo en realidad. Uno, digamos, se une el idioma. Exactamente. Pero lo que es interesante es que muchas de esas maniobras, por ejemplo, el hecho de acumular expedientes para desplazar a fiscales sin necesidad de pronunciarse sobre la recusación y algunos otros trucos con un supuesto ropaje jurídico, muchas veces son aplaudidos o festejados en Comodoro Pi. De hecho, lo han sido recientemente, con lo cual, de alguna manera, también se genera un modelo que se irradia hacia aquellos que van a ser jueces después. Entonces, no es que esto se puede modificar con un concurso que sea tramitado sin dar los temas, porque los que van a comparecer a ese concurso, los que van a querer ser jueces, son aquellos que han sido formados durante estos 20 años, en donde el modelo que se exhibe es este modelo de una justicia que funciona. El otro día un fiscal me decía que el problema en esta causa había sido que el fiscal y el juez habían apretado demasiado el acelerador en la causa Ciccone, que la velocidad de la justicia federal es 30 a 40 kilómetros por hora y esa es la velocidad crucero que no puede, que conviene mantener. Ahora, es llamativo que el juez Rafecas, que de algún modo respondía a los lineamientos ideológicos del gobierno, de repente ya sea mala palabra, y por lo tanto, por haber permitido a lo mejor una investigación o incentivar la labor del fiscal, se ha apartado
porque no había parado las cosas a tiempo. Es muy llamativo. Diría, esta independencia que podría tener el Consejo de la Magistratura, me parece que es un feudo para establecer determinadas pautas, para determinar a dedo quién es viable y quién no es viable, ¿no? Sí, yo creo que es preocupante. Por un lado esta consolidación, por otro lado, la verdad que nos tenemos que preocupar si el modelo que viene de funcionario judicial, de juez o de fiscal, es el juez soldado. Que bueno, es lo que yo mencioné ahí, el caso de reposo, que se va a discutir en este mes, que se avecina. Es decir, si el modelo que va a sobrevenir y que el modelo deseado de funcionario judicial es el procurador soldado, el fiscal soldado, el juez soldado, directamente es, digamos, decidir que no nos va a interesar más la justicia y que digamos, los crímenes, la corrupción va a poder seguir gozando de impunidad y nunca se va a revertir esta situación. Ahora, de todas maneras, todo esto que está ocurriendo es desconocer absolutamente los antecedentes académicos o intelectuales que pueden tener los postulantes. Por ejemplo, en su caso, usted ya accedió a todos los cargos que accedió por concurso, y por legítimo concurso y por los antecedentes brillantes que podía tener. En este caso en particular estamos hablando de gente que no tiene antecedentes intelectuales o de formación jurídica como para poder acceder a un puesto de esta naturaleza. Esto en un caso, pero se da en otros casos también, donde se está como digitando quiénes pueden juzgar y quiénes no. Sobre todo la justicia federal, ¿no? Que es la que se encarga de controlar un poco lo que pasa en el gobierno. Sí, hubo un intento con este sistema de Consejo de la Magistratura y de los concursos que justamente apuntó a revertir esta cuestión de que las designaciones no fueran solamente a dedo debido a los abusos que esto se hizo en la década del 90. Entonces, la idea fue poner algún tipo de límite, unos concursos en donde solamente el Poder Ejecutivo decida de entre los más calificados. Claro que la práctica argentina ha desvirtuado eso, porque si los que comparecen al concurso, si los que van a concursar, solamente algunos de ellos tienen los temas, claramente el mecanismo del concurso como herramienta para garantizar que los más calificados puedan llegar a los cargos, directamente se anula. ¿Cómo se siente más cómodo, como fiscal o como diputado? Porque los amigos tienen que saber también, ya lo conocen, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical. A mí me gustaba mucho ser fiscal. Me parecía. Pero bueno, la verdad es que estoy, en este momento estoy aprendiendo los mecanismos de funcionamiento del Congreso. Yo no trabajé en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, pero no en el Congreso. Me da la impresión que tenía más poder como fiscal que como diputado, ¿no? Entre comillas. Hasta que el procurador Rigg sacó su lamentable resolución, sí. Pero bueno, la verdad es que me gusta también lo que estoy haciendo. Creo que es un lugar fundamental de responsabilidad institucional. Y estoy haciendo todo mi esfuerzo para aportar desde el lugar que me toca. Y estoy viendo, porque ha hecho algunos proyectos llamativamente con Graciela Ocaña, con Gil Lavedra, sobre todo la derogación del avenimiento en materia penal, ¿no? O sea, este famoso asunto de la chica que se casó para perdonar al que la había violado, etcétera, y después la mata, ¿no? Sí, bueno, fue un proyecto que presentaron también otros legisladores, senadores y diputados, y fue un proyecto en el cual hubo mucho consenso y rápidamente fue aprobado, pero era un resabio de una legislación de otras Antigua. épocas. Así que bueno, afortunadamente el Congreso... Igual, de todas maneras, se requiere una modificación del Código Penal en todas las áreas. Sí, es muy bueno que se haya formado esta comisión y que se esté pensando en una reforma racional, sistemática y general de la legislación penal. Y ¿No habrá dedocracia también en ese aspecto? Para marcar determinadas pautas. Me parece que es una estupidez, pero... No, la comisión es una comisión que de alguna manera va a trabajar sobre proyectos previos y que la elaboración de la comisión va a pasar por el Congreso. Así que creo que, además, los nombres de los que están en la comisión son gente de trayectoria, respetados. La verdad es que, digamos, lo que van a hacer es algo que a nivel también académico es algo ansiado desde hace mucho tiempo, porque el código ha pasado a ser, bueno, primero que no hay un código, sino que hay una multiplicidad de normas penales con poca racionalidad
muy poco sistemáticas y creo que es una tarea pendiente que es muy importante que se haya encarado. La última pregunta tiene que ver un poco cómo se siente usted frente a lo que está ocurriendo en el país, en inseguridad, en todo esto que la gente está con miedos, ¿no? Evidentemente lo que está pasando es inédito. Sí, creo que hay problemas que están pendientes, que más allá de la agenda social hay cuestiones que el Estado tiene que abordar y bueno, creo que hay temas que son de preocupación pública, que en el Congreso tenemos responsabilidad de dar respuesta y bueno, estamos trabajando en eso. Ojalá que así sea. En cualquier momento lo vuelvo a convocar. Gracias por venir. Ha sido muy ilustrativo lo que hemos conversado. Muy gentil. Gracias a usted. Por favor. Para compartir el encuentro social, personal o empresarial, su lugar de referencia en Mar del Plata es el Sheraton Mar del Plata Hotel. Compruébelo. Ustedes saben que habitualmente nosotros tenemos una inclinación particular que es conocer absolutamente sobre todo lo que ocurre en el país y también, y necesariamente, sobre cosas que ocurren en la ciudad. Y entonces, habitualmente convocamos a aquellos que están vinculados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gobierno, y cuando hablo de gobierno hablo no solamente del Poder Ejecutivo de la ciudad, sino de aquellos que forman parte de la legislatura, ¿no? O sea, diputados de la ciudad. Entonces, en el caso particular de hoy, vamos a hablar con el diputado Daniel Lipovetsky, con quien ahondaremos en algunos de estos temas que preocupan a los ciudadanos de aquí, a los porteños fundamentalmente, y además para hablar de una nueva formación política o un nuevo lineamiento político dentro de lo que es el PRO, que es el ala peronista, que están encaminándose a realizar una formación que tiene un proyecto hacia el futuro en apoyo de, supongo, la candidatura de Macri a la presidencia de la República. Pero de todo esto vamos a hablar con nuestro querido legislador Daniel. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de que hayas venido, de que hayas aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. En la ciudad ocurren muchas cosas, fundamentalmente, Daniel, y yo voy a apelar un poco a lo que fue tu formación ahí, más que formación, tu trabajo en la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, en primer lugar. ¿Cómo percibiste la ciudad? ¿Qué sentiste? ¿Qué dejaste sentir que necesitaba la gente? Bueno, es una ciudad muy rica en cuanto a las cuestiones que siempre la gente necesita, igual que todo el país, siempre la gente necesita mejorar diferentes cosas. Nosotros nos propusimos desde la gestión, desde que asumió el gobierno Mauricio Macri en el 2007, tratar de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y dentro de la estructura del gobierno, yo me hice cargo de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos. Obviamente nos interesaba trabajar el tema de los derechos humanos, no solamente desde el aspecto de la memoria, es decir, de lo que pasó en la Argentina en la década del 70 con la violación de los derechos humanos y el terrorismo de Estado, sino también en otros aspectos de los derechos humanos, como por ejemplo los problemas de la trata, la asistencia a las víctimas en general de los delitos, un tema de la inseguridad, que es un tema que obviamente también está latente, y cuando uno muchas veces es víctima de un episodio de inseguridad, también es un problema que tiene relación con los derechos humanos. Y bueno, eso es un poco lo que nos propusimos trabajar desde la Secretaría. ¿Qué alternativas tuviste? Es decir, porque en última instancia vos podías proponer muchas cosas, pero en la práctica no te correspondían en el sentido de darte respuestas adecuadas a lo que vos podías proponer, ¿no es cierto.
Bueno, uno de los temas que nos propusimos es trabajar con la nueva policía, digamos, con la Policía Metropolitana, que fue una iniciativa muy importante desde el gobierno de crear algo nuevo, lo cual siempre es muy difícil porque se arranca de cero. Hace muchísimos años que no se creaba una policía nueva en el país. Y de ahí nos propusimos que los nuevos cadetes tuvieran una buena formación en derechos humanos. Por eso armamos todo un programa de derechos humanos, de formación de derechos humanos dentro de los estudios. Apoyamos, colaboramos con la formación y luego fuimos uno de los que impartimos un poco la capacitación de los cadetes para que justamente tuvieran muy claro la vigencia de los derechos humanos en el país, que como vos sabés, luego de la reforma constitucional tienen rango constitucional y por lo tanto todos los gobiernos, independientemente del color político, estamos obligados a promoverlos y defenderlos. Obligados bien, por supuesto, ¿no? Ahora, de todos modos, independientemente de este aspecto fundamental, es decir, me da la impresión de que las relaciones dentro de los bloques en la legislatura de la ciudad son diferentes a lo que ocurre, o vos me vas a desasnar y me vas a decir, no, no es así, pero me da la impresión que se manejan de otra manera en la legislatura de la ciudad que en la legislatura nacional. Es decir, hay una afinidad o un compromiso a lo mejor mucho más profundo entre los distintos componentes de los bloques con los problemas de la ciudad que los que ocurren a nivel nacional. No sé si estoy equivocado o no. Puede haber cosas que están a lo mejor criticadas o no, pero las cosas así generales que no molestan se llevan adelante. Está muy bueno lo que decís. Yo realmente coincido, yo veo lo mismo, digamos. Pensemos que yo hace 6 meses que recién asumí como diputado y yo he notado en estos meses lo mismo. En primer lugar, y creo que esto se debe en parte a que el oficialismo dentro de la estructura de la legislatura lo tiene el PRO, digamos, y por lo tanto somos el bloque mayoritario, tenemos la primera minoría, somos 26 diputados. Y lo que tratamos de hacer es justamente lo que nosotros venimos pregonando en cuanto a cómo entendemos la política desde el PRO. Y que es que consideramos que el que es opositor no es un enemigo, es un adversario. Y por lo tanto, con el adversario uno debate, cambia ideas, puede estar de acuerdo o no, pero dentro del marco de la democracia y de las relaciones políticas que pueda haber. Nosotros vemos de que en la nación eso no ocurre lo mismo y que el gobierno nacional lo que hace es pregonar que el opositor es un enemigo y por lo tanto hay que tratar de aniquilarlo como trata de hacerlo todos los días con Mauricio Macri con medidas que ha tomado. O sea que entonces desde ahí, exactamente, esa percepción nosotros dentro de la legislatura realmente convivimos con los bloques opositores, debatimos, a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no nos ponemos de acuerdo, pero siempre con una tendencia a pensar de que cada uno desde su lugar trata de hacer las cosas para mejorar la vida. Pero además alcanzando objetivos comunes y a lo mejor proponiendo cosas desde los distintos lugares que a lo mejor enriquecen el resultado final. Sin duda, ¿no? La búsqueda de consensos. El otro día aprobamos una modificación de la ley de tránsito, que era una propuesta de los bloques opositores, donde participamos nosotros, participaron los bloques de la oposición, y entre todos sacamos una ley que creo que es buena, que en cuanto a el tema de regular el nivel de alcohol en sangre para los que son recién iniciados, cuando saca el registro preliminar de los principiantes, digamos. Y entre todos aportamos y logramos una ley consensuada buena. Creo que este es un poco el espíritu que se vio en la legislatura y a uno hace que sea mucho más lindo y más divertido y más entretenido y más enriquecedor participar de esta búsqueda de consensos. ¿Y ustedes tienen incidencia en todos los problemas así de tránsito? Bueno, digamos, nosotros regulamos, digamos, en cuanto a las normas de tránsito. Desde ahí, muchas veces el Ejecutivo nos propone normas que vienen desde el jefe de gobierno y otras, nosotros cuando vemos que hay alguna cuestión que podemos mejorar, aportamos para que se dé esa mejora. Obviamente en la ciudad hay cosas que son mucho más difíciles de resolver y que no tiene que ver solamente con una cuestión normativa, ¿no? Sino claro, con otras cosas. Pero cuando encontramos alguna norma que es mejorable, lo tratamos de hacer. Decime un poquitito, entonces ahora hay muchos componentes, hay muchos integrantes del ala peronista en el bloque. Hay varios, sí, hay varios. La verdad que sí, hay unos cuantos. No somos la mayoría, pero es una parte importante. Creo que el PRO en general yo digo que es el partido más pluralista, digamos, de los que hoy existen en la Argentina, porque tiene diferentes vertientes. Nosotros tenemos dentro del bloque legisladores peronistas que vienen del peronismo, como yo y varios más, como el vicepresidente primero de la legislatura, Cristian Ritondo.
Y luego tenemos legisladores que vienen del radicalismo, que responden que son radicales, y luego tenemos más vinculados con el pro, digamos, que son los pro puros, digamos. Exacto. Y que muchos vienen de ONGs, por ejemplo, como Lía Rueda o Carmen Polledo, que vienen de Conciencia y de COAS, y otros que vienen de la juventud, del PRO. Digamos, hay un abanico importante. Dentro de los peronistas, solamente hay varios que venimos del peronismo, que tenemos una trayectoria política anterior a incorporarnos a este espacio, pero que hoy estamos muy ¿Y qué es esto de incorporados propuesta al espacio. peronista? Bueno, es una corriente que se lanzó, que es una corriente nacional, no es solamente de la ciudad, donde lo que nos agrupamos todos los peronistas que estamos dentro del PRO, y también los que no están dentro del PRO, pero que ven en Mauricio Macri una alternativa para el 2015, que quieren apoyar ese proyecto, que sin perjuicio de no considerarse como dentro del partido, sí se consideran peronistas y consideran que Mauricio encarna a las políticas de Perón. Y en ese marco es que lanzamos esta corriente, donde invitamos a todos los que quieran participar, a los peronistas que quieran participar de esta agrupación, digamos, para construir una alternativa para el kirchnerismo para el 2015, que nosotros creemos que se va a constituir un frente nacional donde van a confluir diferentes fuerzas para apoyar seguramente la candidatura de Mauricio Macri para el 2015. ¿Ustedes no tienen miedo que les ocurra lo que le ha ocurrido a Scioli en la provincia de Buenos Aires? No, en realidad no, creo que la diferencia entre Scioli y Macri es que Scioli pertenece al mismo espacio político que la presidenta, y por lo tanto, digamos, la verdad que, digamos, como Scioli está sufriendo embates, también ha tenido beneficios por eso. Nosotros Mauricio, somos un espacio opositor, y lo que nosotros vemos es que hay una especie de intento por parte del kirchnerismo de tratar de sacar a Mauricio Macri del juego político para el 2015, y eso lo hace en realidad perjudicando a todos los que vivimos en la ciudad y transitamos la ciudad, no solamente los porteños, sino todos los que venimos acá, porque cuando se habla de los problemas de querer limitar, por ejemplo, el tema de la basura, no solamente perjudica a los que vivimos, sino a los millones de personas que todos los días vienen a la ciudad de Buenos Aires a trabajar y que no viven aquí. Ahora, hay otros problemas con el cual afrentan a todos los ciudadanos argentinos. El caso particular de los subtes, el caso particular del proyecto de Diana Conti sobre el Banco Ciudad, en fin, existen una serie de hechos que están demostrando que la guerra es directa, ¿no? La verdad que sí, el proyecto de Diana Conti es una barbaridad, porque lo que hace en realidad, para clarifiquemos, es un proyecto que quiere quitarle los depósitos judiciales al Banco Ciudad, sí, que los tiene desde más de 40 años, para transferirlos al Banco Nación, y es un proyecto que en realidad el objetivo es perjudicar a un banco que lo que hace justamente es tener que financiar créditos hipotecarios, y perjudicaría también a los empleados del banco. Tiene muchísimos empleados, el banco es una banca pública, son las pocas bancas públicas del país, y esto lo que hace en realidad no tiene ningún tipo de justificativo. Yo voy a agregar algo más a lo que decís, que es uno de los bancos que tiene préstamos hipotecarios más baratos. Así es el que tiene las mejores tasas, y aparte que no solamente está en la ciudad, sino que también da créditos en la provincia de Buenos Aires, entonces la verdad que no tiene ningún tipo de lógica. Gracias, Daniel, por venir. No, gracias. En cualquier momento un volvemos a placer estar en contacto para hablar de cosas de la ciudad. Cuando quieran, gracias por invitarme, un placer estar aquí. Gracias.